Era una cálida noche de verano. La brisa suave recorría el jardín de la casa, haciendo que las hojas de los árboles se movieran delicadamente. En una mesa, la suegra disfrutaba de su té en silencio. En ese momento, la puerta se abrió y entró su yerno. Estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa tranquila. Cuando sus miradas se encontraron, surgió una cercanía que no necesitaba palabras. Era como si ese instante encendiera la chispa de algo que había permanecido oculto entre ellos durante años. La suegra, consciente de que su juventud había quedado atrás, aún se sentía mujer al mirar a su yerno. Él, por su parte, amaba a su esposa, pero había comenzado a notar en la mirada de su suegra una calidez diferente, una que no le era ajena pero que sin duda, era prohibida. Esa noche las miradas que compartieron en el jardín se alargaron, mientras el vapor del té se mezclaba con el aire cálido, revelando los sentimientos ocultos que latían en sus corazones. El silencio se instaló entre ellos. La suegra abrió los labios, como si fuera a pronunciar una frase común. «¿Estás cansado? Ven, siéntate», dijo con una suavidad inusual, casi invitante. Su yerno se acomodó a su lado. La distancia entre ellos era mínima, pero se sentía como un abismo. En ese momento ambos se hicieron la misma pregunta: ¿deberían cruzar ese abismo o mantenerlo oculto para siempre? La suegra apoyó las manos sobre la mesa. Él extendió la suya, pero justo antes de tocarla, se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Esa caricia podría ser un camino sin retorno. Sin embargo, el simple hecho de retirarse fortaleció aún más el vínculo que compartían. Ambos sabían que ya no podían ocultar nada el uno al otro. A medida que la noche avanzaba, la casa se sumía en un silencio profundo. Cuando entraron parecía que solo existían ellos en el mundo. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. La suegra se dirigió a la cocina y preparó un plato de comida para él, mientras él la observaba en silencio. Notó el cansancio en sus hombros y la gracia en sus movimientos. Ese pequeño momento despertó en él sentimientos completamente nuevos. Mientras cenaban, sus miradas se cruzaron. No dijeron nada, porque las palabras eran insuficientes. En su interior, él se preguntaba: ¿es esto correcto? La suegra, por su parte, escuchaba el latido de su corazón, que ya conocía la respuesta. Esa noche, cuando se retiraron a sus habitaciones, cada uno se tumbó en la cama, pero el sueño no llegaba. Detrás de la puerta, a unos pasos de distancia, una sensación prohibida los llamaba. Ambos cerraban los ojos, pero compartían el mismo sueño: estar juntos, tocarse, aunque no se atrevían a decirlo. Ese silencio era quizás más ruidoso que cualquier palabra. Al amanecer, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas. Su yerno se levantó temprano para prepararse para el trabajo, mientras la suegra organizaba el desayuno en la cocina. Cuando sus miradas se encontraron, la tensión volvió a surgir entre ellos. Esta vez él bajó la cabeza y sonrió en silencio. Ella también sonrió. Ambos sabían que nada volvería a ser como antes. Desde fuera parecían una familia común, pero dentro de ellos, una tormenta estaba en marcha. Ese día, mientras él se dirigía al trabajo, llevaba en su corazón una decisión. ¿Lucharía contra esos sentimientos o los aceptaría y se perdería en la mirada de su suegra? Ella, al quedarse sola en la cocina, se miró en el espejo. Las líneas de su rostro eran huellas de años vividos, pero en sus ojos había un brillo diferente. No era el destello de la juventud, sino la luz de un amor prohibido pero poderoso. Y ese día ambos se dieron cuenta de que el verdadero peligro no era que otros lo descubrieran, sino no poder escapar de sus propios corazones. Con el paso de los días, el vínculo entre ellos se hacía más evidente. Era como si cada pequeño gesto, cada mirada, fortaleciera una conexión que ya no podían ignorar. La conexión entre Javier y su suegra, Teresa, se había vuelto palpable en cada encuentro, en cada mirada furtiva y en cada sonrisa silenciosa.
A pesar de que las palabras nunca se pronunciaban, el aire entre ellos estaba cargado de un entendimiento que iba más allá de lo verbal. En la casa todos parecían llevar sus vidas con normalidad, su hija, Clara, estaba en el trabajo y los niños en la escuela, dejando el hogar en un silencio que en lugar de ser reconfortante intensificaba la tensión entre ellos. A menudo se encontraban en la misma habitación, pero ambos evitaban mirarse, como si el simple acto de cruzar sus miradas pudiera desatar una tormenta. Un día, durante una tarde lluviosa, solo estaban ellos dos en casa. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas con un ritmo constante. Teresa había encendido la chimenea, y el salón se sentía cálido y acogedor. Cuando Javier entró, su cabello estaba empapado y las gotas de agua caían de su frente. Se quitó la chaqueta y se acercó al fuego buscando el calor que emanaba de las llamas. «Toma, no querrás enfermarte así», dijo Teresa, extendiéndole una toalla. Sus manos se rozaron brevemente y ambos sintieron una chispa que recorrió sus cuerpos. «La calidez me basta», respondió Javier con una sonrisa que ocultaba más de lo que decía. Esa frase resonó en el aire, como si se refiriera no solo al calor de la chimenea, sino también a la presencia de Teresa a su lado. El momento se alargó y el silencio se volvió denso. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo exterior desapareció. Teresa, sintiendo la intensidad del momento, se levantó de repente. «Voy a preparar un café», anunció tratando de romper la tensión que había crecido entre ellos. En la cocina, sus manos temblaban mientras llenaba la cafetera. Se miró en el espejo y se susurró a sí misma, «¿Qué estás haciendo?». Pero su corazón le decía otra cosa, le susurraba que viviera, aunque fuera solo una vez. Cuando regresó con las tazas, Javier no podía apartar la vista de sus manos. Sus dedos delicados parecían danzar mientras sostenían las tazas de café. Se sentó junto a él y dejó una taza a su lado. «Gracias», dijo Javier, su voz un poco entrecortada, como si algo se le hubiera atascado en la garganta. Comenzaron a charlar, primero sobre trivialidades, luego sobre recuerdos. Teresa compartió historias de su juventud, de amores pasados y sueños olvidados. Javier la escuchaba con admiración, y en sus ojos brillaba un destello de aprecio. «No puedo imaginar lo hermosa que debiste ser en esos días», dijo él, y Teresa rió, sintiendo que el tiempo había cambiado a todos, pero en ese instante, ella podía ver la juventud aún reflejada en su sonrisa. A medida que la conversación se profundizaba, la atmósfera se tornó más pesada. De repente Javier preguntó: «¿Alguna vez te has arrepentido de algo?». Teresa desvió la mirada, sintiendo el peso de la pregunta. «Lo he hecho, pero para algunas cosas ya es demasiado tarde», respondió, su voz apenas un susurro. «Quizás para algunas cosas aún no sea demasiado tarde», dijo Javier, y sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Nadie continuó, pero ambos entendieron la implicación de lo que se había dicho. En los días siguientes, su relación comenzó a transformarse. La distancia que los separaba seguía existiendo, pero era más como la separación entre dos personas que caminan juntas, no como dos orillas opuestas. Cuando se encontraban en la cocina, sus manos se rozaban suavemente y las conversaciones se alargaban, ya no sobre cosas triviales, sino sobre emociones, anhelos y soledad. Una mañana Javier se despertó temprano y comenzó a preparar el desayuno. Teresa entró en la cocina, con un albornoz que le daba un aire de despreocupación y el cabello desordenado. En sus ojos había una mezcla de sueño y paz. «Déjame prepararte un té», dijo él, y ella se sentó observándolo con una mirada que parecía recordar tiempos pasados. «No he tenido a nadie que me prepare un té en años», murmuró, y en ese instante ambos se quedaron en silencio, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Esa tarde Clara los llamó para informarles que se iría de viaje de negocios durante unos días. Teresa se detuvo un momento sintiendo que su corazón latía con fuerza. La noche cayó sobre la casa, y el silencio se adueñó del ambiente. Los niños ya dormían y en la cocina,
Carmen removía una olla de sopa, disfrutando del aroma que llenaba el aire. En ese momento su yerno, Álvaro, entró en la habitación. ¿Te ayudo con algo?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Carmen sonrió de vuelta, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Si quieres, puedes picar cebolla, respondió mientras le pasaba un cuchillo. Sus brazos se rozaron mientras se acercaban al tablero de la cocina, y la proximidad hizo que ambos sintieran una chispa en el aire. Álvaro desvió la mirada, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Miró a Carmen, quien tenía algunas canas entre su cabello oscuro, pero en ese instante, la veía como la mujer más hermosa del mundo. Cuando la sopa estuvo lista, se sentaron a la mesa. El silencio que se instaló entre ellos era cómodo, lleno de una complicidad que ambos empezaban a reconocer. Álvaro, impulsado por una fuerza que no podía explicar, tomó la mano de Carmen con suavidad. Esta vez no se retiró. Se quedaron así en silencio, sintiendo la calidez del contacto. Esto es incorrecto, murmuró Carmen, bajando la mirada. A veces lo que sentimos puede parecer incorrecto, pero se siente tan bien, respondió Álvaro, mirándola a los ojos. Esa noche ambos soñaron con un hogar grande, un jardín silencioso y una mesa donde compartían momentos de paz. En el sueño, cada vez que se tocaban, una sensación de calma invadía sus corazones. Al despertar, no se dijeron nada, pero el vínculo que habían creado iba más allá de las palabras. Con el paso de los días, su relación se volvió más intensa. Las miradas se volvían más audaces, y las manos se buscaban con más frecuencia. Sin embargo, había un temor latente que los acompañaba. Un día, Álvaro reunió el valor para hablar. No puedo seguir así, dijo con la voz temblorosa. Carmen asintió, sabiendo que ella también sentía lo mismo. Pero la idea de separarse era insoportable. Sus corazones ya estaban entrelazados, y así comenzó un juego peligroso. Cada día se acercaban más, pero siempre con el miedo de ser descubiertos. El invierno se acercaba, y el viento golpeaba las ventanas, intensificando el silencio en la casa. Fuera, los árboles se sacudían, pero dentro, había un mundo completamente diferente. Cada momento que compartían estaba cargado de una emoción silenciosa, un secreto que se escondía en cada mirada y en cada gesto. Carmen se miraba al espejo y por primera vez en años, se sentía joven. Recordaba lo que era ser mujer, más allá de ser madre o suegra. Una mañana, cuando Álvaro bajó a desayunar, ella le sonrió y le susurró. Esta cocina nunca había estado tan viva como ahora. Álvaro no respondió, pero su mano se deslizó suavemente por la espalda de Carmen, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. La conexión entre ellos se hacía más fuerte y cada día que pasaba, la emoción de lo prohibido se intensificaba. Carmen miró a Álvaro, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía. Él inclinó la cabeza acercándose a ella, y susurró. La luz de esta cocina viene de ti. Pero ese día, su hija regresó a casa antes de lo esperado. El sonido de la puerta trasera resonó en el aire, y ambos se sobresaltaron. Carmen se apartó rápidamente mientras Álvaro se giraba hacia el otro lado. Cuando su hija entró en la cocina, encontró a su madre lavándose las manos y a Álvaro cortando pan. Sin embargo, la ligera sonrojada en sus rostros no pasó desapercibida. ¿Qué les pasa?, preguntó su hija, con una mirada inquisitiva. ¿Tuvieron una pelea? Carmen sonrió, intentando disimular la incomodidad. No, cariño, solo estoy un poco cansada. Ambos se dieron cuenta de que a partir de ese momento, tendrían que ser más cuidadosos. El secreto que compartían era frágil. El más mínimo indicio podría desmoronarlo todo. Desde ese día, su contacto físico se volvió escaso. Durante el día mantenían la distancia, pero al caer la noche, cuando se retiraban a sus habitaciones, sus miradas se encontraban en silencio, llenas de emociones que no podían expresar. Álvaro se debatía en su interior. Amaba a su esposa, pero la calidez que una vez compartieron se había desvanecido.
Lo que vivía con Carmen no era solo una atracción, era una conexión profunda, un sentimiento de completud. Se sentía comprendido a su lado, como si pudiera ser el hombre que siempre había querido ser. Un día su esposa le dijo: «Últimamente pareces distraído». No supo qué responder. «Es el estrés del trabajo», dijo, pero en su interior, una tormenta se desataba. Carmen también luchaba con su propio conflicto interno. Era madre, pero también era mujer. Su corazón estaba dividido. Cada noche su mente le decía que debía alejarse de Álvaro, pero su corazón anhelaba su presencia. Finalmente un día, Carmen no pudo más. Llamó a Álvaro a la cocina por la noche. «Esto no puede seguir así», dijo mirándolo a los ojos. «¿Qué hacemos? Volvemos atrás». «No quiero pasar un solo día sin hablar contigo», respondió él, con la voz cargada de emoción. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. «Lo sé. Pero cada vez que veo a mi hija, mi corazón se rompe». Álvaro bajó la mirada, en silencio. «Te elijo a ti», dijo con una mezcla de alivio y dolor. Esa frase era a la vez un bálsamo y una herida. No quería que esto sucediera. «Todo ha pasado tan lentamente, pero no hay un solo momento en que no te haya pensado», confesó ella, con lágrimas en los ojos. Ambos guardaron silencio, pero sabían que esa quietud no era una decisión, sino una postergación. Porque el corazón no podía ser silenciado. A partir de ese día, su relación se tornó menos física, pero más emocional. Ya no se tocaban, pero se miraban durante largos minutos, comunicándose a través de sus ojos. Todo estaba en sus miradas. Un día su hija anunció que necesitaba ir al hospital para hacerse algunos exámenes. Su tono era serio y Carmen se estremeció. «¿Por qué?», preguntó con un nudo en la garganta. Su hija guardó silencio. Aún no había nada claro, pero tal vez necesitaría un tratamiento por un tiempo. En ese instante el mundo de Carmen y Álvaro se desmoronó. Tenían que dejar de lado su amor, su culpa y su pasión. La vida ahora exigía otra cosa: sacrificio. Álvaro comenzó a estar al lado de su esposa, mientras Carmen se mantenía cerca de su hija en cada momento. Pero en su interior, ambos llevaban un luto oculto. Una noche después de regresar del hospital, Álvaro se sentó solo en la cocina. Carmen se acercó a él. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Él no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Carmen le tocó el hombro y en ese silencio ambos comprendieron que todo había cambiado. Su amor ya no era una elección, sino una despedida. Pero esa despedida no era el final, tal vez solo era cuestión de esperar. Quizás algún día. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera, y el tiempo en la casa parecía transcurrir lentamente, pero todo había cambiado. Después del diagnóstico de su hija, el tratamiento había comenzado. Álvaro estaba a su lado todos los días, y Carmen también se mantenía firme junto a su hija. Carmen nunca había soltado la mano de su hija. En la casa, todas las miradas, palabras y silencios giraban en torno a ella. Pero el lenguaje del corazón no podía ser silenciado. A pesar de que se esforzaban por contenerlo, en lo más profundo, el amor entre Carmen y Álvaro seguía vivo. Ya no se tocaban, pero cada mañana preparaban el desayuno juntos y cada noche recogían la casa en armonía. Sin embargo, había un acuerdo tácito entre ellos: aunque parecían distantes, sus corazones seguían en el mismo lugar. Una noche, después de que su hija regresara del hospital, exhausta y cansada, se dejó caer en el sofá. Con una sonrisa, dijo: «Qué suerte tengo de tener una familia como la nuestra». Esa frase atravesó el corazón de Álvaro. En ese instante los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Ambos pensaron lo mismo: ese amor que compartían ya no era una carga, sino un pecado. Esa noche Álvaro no fue a la habitación de Carmen.
No porque no quisiera, sino porque ya no podía perdonarse a sí mismo. Al día siguiente su hija llegó a casa con los resultados de las últimas pruebas. Los resultados eran alentadores, por el momento, la enfermedad se había detenido. Todos respiraron aliviados. La atmósfera en el hogar se llenó de alegría. Las risas resonaron por primera vez en mucho tiempo. Esa noche Carmen salió al jardín en silencio. La luz de la luna iluminaba las piedras como si fueran joyas. Se envolvió en su chal y se sentó en una de las sillas. Álvaro se acercó a ella sin hacer ruido. «Es buena noticia, ¿verdad?», preguntó él. Carmen asintió, aunque su voz era apenas un susurro. «Sí, muy buena. Pero todo ha cambiado. No puedo tocarte más. No puedo pensar en ti», dijo Carmen, con los ojos llenos de tristeza. Álvaro permaneció en silencio, sus ojos también estaban húmedos. «Nunca te olvidaré», respondió él. «Tienes razón. Esto debe terminar aquí». Carmen lo miró y sonrió con tristeza. Nunca comenzó en realidad. Solo nos quedamos callados, y todo lo que no dijimos se convirtió en amor. Pero ese amor debe ser más fuerte que nosotros ahora. Álvaro bajó la cabeza. «Te amé. Yo también te amo, pero a veces amar significa dejar ir». El silencio se alargó entre ellos. Finalmente Carmen se levantó ajustándose el chal. «Voy a irme al pueblo por un tiempo. Necesito aclarar mi mente en mi antigua casa». Álvaro no supo qué decir. Esa noche Carmen empacó sus cosas sin decírselo a nadie, solo mencionó que necesitaba un poco de distancia de su hija. A la mañana siguiente, mientras se despedía en la puerta, Álvaro se mantuvo a cierta distancia. Solo le lanzó una mirada fugaz. Carmen lo observó por última vez, y en esa mirada había años de dolor, pasión, anhelo, pero sobre todo, aceptación. Cuando el autobús se alejó, ella miró por la ventana y vio a Álvaro de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin sonreír. Los días se convirtieron en semanas, y Carmen comenzó a vivir sola en una casa del pueblo. La vida era tranquila y silenciosa, a veces pensaba en los viejos tiempos, a veces en los ojos de Álvaro. Pero en su interior, repetía una y otra vez: «Qué suerte tengo de haber amado, pero también qué suerte tengo de haberme ido». Un día, recibió una carta en el correo. Era de Álvaro. «Cada mañana al despertar pienso en ti. Me esfuerzo por no escribirte, pero hoy lo hago. Porque aún te amo. Pero no te prometo nada. Solo quería que lo supieras. En mi corazón hay un lugar que solo tú ocupas». Carmen dobló la carta y cerró los ojos. Luego tomó un papel y escribió una respuesta. No fueron más que 2 palabras: «Yo también». No estaba segura de si enviaría la carta. Años después se encontraron en una boda, en la ceremonia de sus nietos. Ambos habían envejecido, sus cabellos estaban canosos, pero en sus miradas aún había destellos de aquel primer encuentro. Mientras se movían entre la multitud, sus ojos se encontraron y se inclinaron levemente en un saludo. Luego continuaron su camino en silencio. A veces el amor no se vive, solo se lleva en el corazón, y algunos amores permanecen en silencio hasta el final de los días. Suscríbete al canal